Es un placer inaugurar la 14ª edición del Festival Isla en compañía nada más y nada menos que de Eduardo Mendoza, un escritor que ha traspasado las fronteras españolas y se conoce en todo el mundo y que ha sido además traducido a muchos idiomas. Además, antes de nada, hay que felicitarlo porque la semana que viene va a recibir el premio Princesa de Asturias de las Letras 2025. Y antes de darle la palabra, el jurado del Premio Princesa de Asturias decía que su obra tiene el mérito de llegar a todas las generaciones, que en sus libros sobresalen el sentido del humor y la visión desenfadada y humanista de la existencia. Pero añaden una cosa que a mí me parece hermosa, que Eduardo Mendoza es un proveedor de felicidad para los lectores. Ahí es nada. Eduardo, ¿qué se siente cuando alguien te dice proveedor de felicidad para los lectores? Bueno, a ver, antes de contestar a esta pregunta que no sé cómo responder, quiero decir, bueno, señoras embajadoras, señores embajadores, amigos, director, quiero dar las gracias a ustedes por su presencia y al Instituto Cervantes por haberme invitado. Y quizá en la creencia de que soy esto que han dicho, proveedor de felicidad. No hay tal cosa. No hay tal cosa. En fin, esto no lo he dicho yo, lo ha dicho el jurado y habría que preguntarle al jurado por qué ha elegido esta frase, que es lo más bonito que me han dicho nunca, desde que empecé a querer escribir. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Bueno, ¿qué más puedo decir? Me sentí muy halagado y a partir de ahora intentaré ser lo que dicen que soy. Bueno, yo creo que ya lo eres, porque mientras entrábamos mucha gente te ha dicho muchísimas gracias, cómo me he reído con sus libros. Agustina, no sé si está ahí, lo puedo contar, dice que su marido, gracias, Agustina de la Embajada de Argentina, que su marido le regaló un libro de Eduardo Mendoza y ese chico no le gustaba mucho, pero al leer el libro de Eduardo Mendoza se rió tanto que dice, y lo que pasó es que, mira, esta niña, sí, así que funciona. No solamente proveedor de felicidad, sino también de niños. Bueno, tenemos un poco tiempo. Eso no lo sabías tú, ¿eh? No. En estos 50 minutos que tenemos, una cosa así, vamos a intentar hacer un recorrido breve pero intenso por la vida y la literatura de Eduardo Mendoza, porque yo creo que las dos van unidas, ¿sí? Bueno, y vamos a dar un salto, vamos a situarnos en 1965, cuando tú acabas la carrera de Derecho. ¿Pero por qué estudiaste Derecho? No, a ver, la carrera de Derecho desgraciadamente la había acabado mucho antes porque soy mayor de lo que parezco. Estoy muy bien conservado, pero la carrera de Derecho la acabé, me parece que en 1960 y algo. 60 y algo. ¿Por qué estudié Derecho? Buena pregunta. Porque, primero, por tradición familiar. Yo soy de una familia donde todo el mundo era abogado. Los hombres y las mujeres todos eran abogados y funcionarios. Y yo, pues, desde que nací ya se sabía que iba a ser abogado y funcionario del Estado. Dos cosas estupendas en España, prácticamente la única salida que hay. Y luego porque yo no quería estudiar, yo quería ser escritor. Quería estudiar, pero lo que me interesaba y no quería hacer ningún tipo de estudios universitarios ni de ninguna clase. Yo quería dedicarme a escribir. Y en España, como me parece que en otros países, el que no sabe qué hacer va a estudiar Derecho. Y bueno, en aquella época la Facultad de Derecho de Barcelona decían que era un bar muy grande con algunas aulas a las que no iba nadie.
Y en el bar pues estaba todo el mundo hablando, organizando revoluciones, hablando de arte, destruyéndolo todo, incendiarios, bueno, lo pasábamos muy bien. Una vez, hace ya bastantes años, hubo una reunión de exalumnos de Derecho que habían triunfado en otras profesiones. Y bueno, había bailarines, cantantes, directores de cine, de todo, de todo. Y algunos abogados no fueron, claro. Bueno, entonces yo estudié Derecho y la verdad es que con el tiempo me he dado cuenta de que fue un aprendizaje muy bueno, muy bueno. El derecho, en ese momento yo pensaba que era una serie de materias áridas, insoportables, derecho mercantil, derecho administrativo, la ley de enjuiciamiento, bueno, eran cosas horrorosas, el derecho hipotecario. Pero luego me he dado cuenta de que este ejercicio de poner orden en las cosas y de hacer que haya unas leyes que se tienen que cumplir va muy bien, y yo creo que todos los escritores tendrían que pasar por la Facultad de Derecho y nos evitaríamos muchas cosas que leemos en la actualidad. Bueno, atención al dato, escritores a estudiar Derecho. Bueno, acabas Derecho, vas a viajar un tiempo por Europa, te vas a Londres con una beca de Sociología y regresas y empiezas a trabajar como abogado en el Banco Condal. Tú has confesado en alguna entrevista que la verdad sobre el caso Savolta la escribiste mientras trabajabas en el banco. A ver, ¿cómo? ¿No trabajabas mucho? ¿O te escaqueabas? ¿O...? Eso es lo que tú dijiste, no sé. Bueno, antes de trabajar en el Banco Condal y a la vuelta de Inglaterra, donde estuve estudiando con esta beca y pasando hambre y frío, dos cosas que también van bien para los escritores, trabajé durante varios años en la Corte Internacional de Justicia. No directamente en la Corte, sino el gobierno de España tenía un pleito de carácter civil, mercantil, en la Corte Internacional de Justicia por un asunto muy complicado, y yo estaba allí junto con muchísima otra gente porque tenía la carrera de Derecho, pero sobre todo porque tenía conocimiento de idiomas, y entonces yo estaba allí seleccionando documentación. Eso me fue muy útil, porque en realidad mi primera novela está basada en los datos que yo recogí en esa época. Y cuando se acabó este asunto, que ganó España, pero bueno, esto ya parece fútbol, entonces entré a trabajar en el banco. Entré a trabajar en el banco primero porque tenía que tener un trabajo para ganarme la vida, y también porque el trabajo en un banco era de 8 a 3. A las 3 de la tarde acababa, comía algo y me ponía a escribir. Tenía mucho tiempo libre para escribir. Mientras estaba en el banco trabajaba. Procuraba trabajar lo menos posible, claro, leía el periódico, hacía el crucigrama como todos los empleados de oficina. Charlábamos mucho, discutíamos de fútbol, todo, pero también trabajaba lo que había que trabajar. Pero sobre todo y así estuve durante unos años, y efectivamente en esas horas después del trabajo escribí el caso Savolta. Vamos ya con la verdad sobre el caso Savolta. Cuando se celebraban 40 años de la publicación de La verdad sobre el caso Savolta, la editorial Seix Barral, con la que has estado siempre, publicó una edición especial con el primer título que tenía el manuscrito, Los soldados de Cataluña. Y además añadió, esta edición es una maravilla, porque añadió, este libro antes de ser publicado tuvo que pasar por la censura, y no por un censor, sino por dos. El primer censor decía que era un novelón estúpido y sin gracia, que no tenía, vamos, ni pies ni cabeza. Pero hizo una buena recomendación, que tú has reconocido alguna vez, que le tenían que cambiar el título.
Y el segundo censor, que está aquí, ya lo vio con otros ojos y decía que Barcelona era también un personaje que hablaba, explicaba muy bien la transición que estaba pasando. Cuéntanos el cambio del título, de por qué se llamó Los soldados de Cataluña, cómo lo cambiaste a La verdad sobre el caso Savolta y cómo era pasar la censura en aquellos años. Bueno, el primer título se lo puse así, con toda la inocencia. Los soldados de Cataluña es parte de una canción infantil que dice: quisiera ser tan alto como la luna para ver los soldados de Cataluña. De Cataluña vengo de servir al rey. Pero el censor quizá no sabía lo de ser, no conocía la canción, no sabía que venía de servir al rey y pensaba que era un llamamiento independentista. Soldados de Cataluña a las trincheras. Bueno, entonces él lo interpretó así y dijo: este título no puede funcionar. Y entonces dijimos: pero todo lo demás sí. Con lo cual, bueno, pues un éxito, ¿no? Solo es el título lo que hay que cambiar. Entonces empezamos a dar vueltas a títulos y entre varios, en la misma editorial, sobre todo mi editor, el editor de toda la vida, Pere Ferrer, sugirió: ¿por qué no le llamamos así? Bueno, y le pusimos este nombre, La verdad sobre el caso Savolta, que fue muy bien. Yo creo que es un título más atractivo que Los soldados de Cataluña, que habría pasado por muchísimas vicisitudes, ¿no? Y en algún momento habría sido otra vez, habría lo que temía el censor. Yo creo que este censor era un hombre muy listo. Primero, que entendió que esto era un novelón confuso y estúpido, y segundo, que había que cambiarle el título. ¿Y qué otra cosa me habías preguntado después? Eso simplemente, sí. Sí. ¿Cómo salió el otro título? Sí, y tú has dicho que con tu editor lo cambiaste. Sí, le pusimos esto porque pasaron los años. En realidad hay dos informes de censura, porque yo presenté este libro, la editorial Seix Barral compró los derechos y lo envió a censura para ver si lo iban a dejar pasar o no. Sucedió esto, que dijeron: este libro es muy malo, pero puede pasar. Eso fue en 1973. En 1973. Y la editorial lo dejó ahí a la espera de una oportunidad. Porque entonces las cosas se hacían de esta manera, mucho más lentas. Y al cabo de un par de años decidieron publicarlo otra vez, y por si las moscas lo volvieron a presentar a censura, no fuera a ser que hubieran cambiado las cosas. Pero claro, editar un libro en ese momento era muy caro, y sobre todo un libro tan voluminoso. Los cajistas, todos los plomos, todo aquello. Y el segundo informe de censura también autorizó la publicación, pero ya habían cambiado los tiempos. Efectivamente habían cambiado, pero habían cambiado en otro sentido, en el sentido de que ya la literatura, en fin, ya era otra España. Sí. Y también en esta edición, celebrando el 40 aniversario, cuentas una anécdota. Tú te dejas el libro en la editorial en 1973, te vas a trabajar a Nueva York, el libro está 2 años ahí hasta que se publica en 1975. Tú estabas muy lejos en aquellos años, vivir en Nueva York era muy lejos. Y dices que cuando ya se ha publicado, vuelves a Barcelona y te han dicho que tienes que ir a recoger dinero del libro en un banco. Cuéntanos la anécdota, que también está en el libro. Pues es una anécdota muy tonta. Bueno, no, yo en esa época yo nunca pensé que fuera a ganar dinero con la venta de los libros. Primero porque cuando yo empecé a escribir nadie ganaba dinero con los libros. Había un mercado de lectores muy reducido por falta de educación y por falta de poder adquisitivo. Y todo eso cambió en los años 60 con el desarrollo en España, etcétera. Todo eso cambió y entonces empezó a haber una alfabetización general y una cierta capacidad de consumo. España se modernizó.
Pero yo seguía con la idea de que un libro tenía una vida corta, que las editoriales nunca pagaban derechos de autor, simplemente porque no lo sabía, y si había era tan poco, decían gracias que te publicamos, tendrías que pagarnos tú a nosotros para que te publiquemos. Y bueno, yo volví y me dijeron, mira, el libro se ha vendido, hay un dinero depositado en un banco, y pensé, bueno, pues voy a sacar este dinero, y esta noche había quedado con unos amigos y les invito a cenar. Y fui ahí y dije, ¿tengo este dinero? Sí, sí, acredité que era yo. Y dije, ¿cómo se lo va a llevar? Y dije, pues en el bolsillo. Y me dijo, no, ni hablar, es mucho dinero. Y dije, ¿cómo que es mucho dinero? Entonces yo pensaba que me iba a decir, bueno, y me dijo una cantidad, bueno, no es que fuera una cosa exorbitante, pero realmente era un dinero que pensaba, un dinero que hay que pensar qué hago con él. Y entonces aquello fue un trastorno muy grande, porque, claro, sí, porque si no yo habría seguido escribiendo con tranquilidad, pero ahora ya se planteaba la cosa de ¿y si me puedo ganar la vida con...? Pero entonces tendré que ser bueno, claro. Y ahí ya entramos en terreno resbaladizo, y en fin. Y bueno, tardé muchos años en dejar mis profesiones lucrativas para dedicarme solo a la literatura. Pero lo consiguió. Bueno, la verdad sobre el caso Savolta, para los que no lo conocen, tuvo un éxito arrollador y todavía se sigue mencionando como uno de los libros principales de Eduardo Mendoza. Se estudia en los institutos, se llevó al cine, en fin, que ha sido un libro muy importante. ¿Es verdad que antes de publicar La verdad sobre el caso Savolta tenía una novela que no se publicó y que la quemó cuando la encontró? Sí, tenía, a ver, el que se dedica a escribir sabe que a la primera no salen las cosas, y había empezado a escribir y escribía. La mayor parte de cosas que escribía se quedaban enseguida, ya se ahogaban ellas solas, descarrilaban, porque veía que no sabía cómo continuar. Y finalmente conseguí escribí varias cosas que yo veía que eran malas, y escribí una que no me pareció tan mala y que llevé a alguna editorial para ver si me la querían publicar, y afortunadamente me la rechazaron, porque realmente era una cosa muy torpe, ¿no? Todavía muy... Y al cabo de los años, cuando esta novela ya había tenido una repercusión, quizá por la cosa de la transición, porque era un cambio generacional, dijeron, hombre, esa otra novela. Y entonces pensé, bueno, es una tentación que tengo que evitar. Como afortunadamente no había ordenadores, era todo papel y tenía una sola copia en papel, pensé, solución, la quemé. Si así no tendré un día que a lo mejor necesito dinero, ¿la publico? No. Y la quemé. Vaya código ético. Bueno, después de la verdad sobre el caso Savolta, escribe El misterio de la cripta embrujada en 1979 y El laberinto de las aceitunas en 1982. En estos libros tenemos ya a un detective que está loco, loco. Ni son todos los que están, ni están todos los que son, dice el refrán, que está en un manicomio y los sacan para que investigue. Y ese detective no tiene nombre. Alguna vez alguien lo llama Ceferino, porque él se llama Ceferino Sugrañes. Sugrañes es el director del hospital. Pero lo de no poner nombre, que pertenece a la literatura picaresca y da mucho juego tener un protagonista loco que puede decir la verdad, lo hizo sabiendo que eso le iba a dar más juego, tener un protagonista de estas características. Bueno, nunca he planificado ni he pensado que algo iba a servir para algo, pero este personaje aparece en La verdad sobre el caso Savolta. Y es un personaje real que encontré buscando por los periódicos, porque me documenté mucho.
me documenté sobre todo leyendo libros de historia, memorias, pero sobre todo mucho en las hemerotecas, leyendo periódicos y revistas antiguas. Y encontré casualmente este personaje, no me acuerdo qué le había pasado, pero era un individuo delincuente que tenía trastornadas las facultades mentales y de vez en cuando iba a parar a un manicomio. Y de vez en cuando salía. Era confidente de la policía, porque como estaba loco, iba por todas partes y nadie le hacía ningún caso, y entonces se enteraba de todo. Era loco, pero no tonto, y entonces oía cosas y las contaba a la policía. Y pensé, qué personaje más interesante, y aparece en la verdad sobre el caso Savolta. Y luego, cuando estaba en un momento difícil, porque el éxito del libro me había dejado muy descolocado, pensaba, ¿ahora qué hago yo? Pues entonces se me ocurrió rescatar este personaje y convertirlo en protagonista de una novela policíaca, absurda, porque me entretenía entonces leyendo novelas policíacas. Siempre me ha gustado mucho y las sigo leyendo con mucha afición. Entonces pensé que este personaje me podía... Y escribí una novela policíaca, así, de cualquier manera, para entretenerme, aunque yo quería ser un escritor serio. Pero escribí una novela policíaca. Pensé, bueno, por una vez no pasará nada. Y me encariñé con el personaje y me encariñé. Entonces he ido escribiendo novelas alternándolas con otras novelas más ambiciosas, pero este personaje se ha convertido pues un poco en mi alter ego, y estas novelas de humor de alguna manera han sido las que han tenido más proyección. Una vez en Polonia, donde me traducen todos los libros, y allí hay una cierta complicidad como no hay en otros países. Una vez en un encuentro con lectores, alguien me dijo, oiga, usted que escribe estas novelas de risa tan buenas, ¿por qué escribe estas otras tan pesadas y tan aburridas? Porque de estas ya hay muchas, y en cambio de humor hay muy pocas. Y le dije, pues tiene usted toda la razón, pero bueno, cada uno hace lo que puede, y seguí sin hacerle caso, pero tenía toda la razón. Sí, luego continuó con este personaje en 3 libros más. Bueno, en 1986 publica La ciudad de los prodigios, en las que además usted siempre dice, cambia de usted a tú, antes lo hablábamos, que siempre que fue un golpe de suerte, porque en 1986 Barcelona la nombran porque va a ser ya ¿cómo se dice? Va a tener la sede de los Juegos Olímpicos, y la ciudad de los prodigios habla de todo ese cambio social que aparece en Barcelona, y tuvo un éxito junto con la verdad del caso Savolta, las novelas que más se nombran. Bueno, y Sin noticias de Gut, que ahora hablaremos. Barcelona siempre ha sido un protagonista en todas sus obras, excepto en La isla inaudita, que habla de Venecia, o La riña de gatos, que ganó el premio Planeta en 2010, que habla de Madrid. Es evidente que Barcelona ha cambiado mucho, pero vamos a ser positivos. ¿Qué cosas quedan todavía en Barcelona que le gustan a Eduardo Mendoza? Esto de Barcelona es un rollo, porque escribí esta novela que cuenta el desarrollo de una ciudad. Y eso me interesaba mucho, me interesaba el desarrollo de las ciudades. Como había vivido tiempo en otras ciudades muy distintas, y había podido ver paralelismos, diferencias. Entonces, contar la historia de Barcelona me parecía interesante, porque era mi ciudad, la ciudad donde yo nací, donde me crié, donde he vivido con más o menos alternancias siempre. Pero bueno, a mí me da igual Barcelona. Si podía haber escrito sobre Zaragoza o sobre... ¿Que la nombra Zaragoza en ese último Nápoles, libro? Simplemente la ciudad que conocía, y la ciudad en la que tenía acceso a
a información, a datos. Y bueno, tuve la suerte de que Barcelona sufrió un cambio, no sufrió, experimentó un cambio tremendo que coincidió con la publicación de la Ciudad de los Prodigios, ¿no? Y pasó de ser una ciudad una ciudad marginal, una ciudad sin interés, una ciudad anodina que no aparecía y no estaba en los recorridos de ningún viajero, a convertirse en una especie de referente turístico que está a punto de acabar con ella, pero bueno, y también la está enriqueciendo, la está cambiando, no quiero hacer un juicio de valor. ¿Y qué queda ahora de esa Barcelona? Pues yo creo que queda todo, ¿no? Las ciudades van cambiando continuamente, lo que queda son cosas sin importancia. Incluso físicamente los edificios van cambiando muchísimo. Antes de que sucediera este cambio, la Sagrada Familia era un edificio que no conocía a nadie fuera de los barceloneses. Era una obra empezada y dejada a la mitad que se iba acabando, no sé por qué, porque había como una obligación moral de seguir construyendo aquello, quizá porque a Gaudí lo había matado un tranvía y entonces el ayuntamiento se sentía responsable. Y entonces había unas, lo que llamaban cuestaciones, que se pedía un día al año, era el día de la Sagrada Familia, y entonces la gente daba una peseta y con aquello que reunían, que era una miseria, pues ponían 4 ladrillos más. Y al año siguiente otras pesetas y otros ladrillos. Y ahora en estos momentos pues he visto un anuncio en el que está la Sagrada Familia, el Taj Mahal, el puente de Brooklyn, los grandes, las 7 maravillas del mundo moderno. Pues bueno, todo cambia, todo cambia. Y las ciudades, uno mismo, todos cambiamos la ciudad porque somos los protagonistas del cambio, pero en cambio ya no reconocemos la ciudad que hemos cambiado. Decimos, aquella sí que nos gustaba, cuando somos nosotros los que la hemos cambiado. ¿Qué queda de Barcelona? Pues lo de siempre, Barcelona, unas calles y la gente y la manera de vivir que va cambiando con los tiempos, pero que algo conserva el gran éxito de los Juegos Olímpicos, aparte de unas obras públicas muy bien pensadas y muy útiles, que fue convertir Barcelona en una ciudad marítima, abierta al mar, con playas, y una ciudad de servicios. El gran éxito fue la gente, porque mucha gente acude a unos Juegos Olímpicos, muchísima gente, periodistas, sobre todo, gente que luego difunde, y se encontró con una ciudad muy acogedora, con una gente que estaba dispuesta siempre a decir que a todo que sí, divertida, que todo estaba abierto hasta muy tarde, que se comía bien, que era barata, que podías a las 2 de la mañana entrar en un sitio y venga, te daban y se ponían a hacerte unas gambas a la plancha. Y eso convirtió Barcelona. Entonces, eso yo creo que se conserva. Y que el turista que va y que se compra una camiseta del Barça y no sé qué, lo que percibe en el fondo es, bueno, esto, que es una ciudad cordial. Ya. Pasamos ya al libro que yo creo que ha sido el mayor proveedor de felicidad de todos los que ha escrito Eduardo Mendoza. Y sin lugar a dudas nos referimos a Sin Noticias de Gurb. Para los que no conocen el libro, Sin Noticias de Gurb es un extraterrestre, está buscando a su amigo que no lo encuentra por ningún lado y lo tiene que encontrar para salir. Luego nos enteraremos al final del libro que el amigo se ha adoptado la forma de Marta Sánchez, que era una cantante muy famosa en esos años, ¿sí? Y el libro
yo creo que yo todavía lo he leído, ahora cuando lo he leído todavía me estaba riendo. Y Eduardo, que dice que no lee sus libros, quiero que lea algunos pasajes y se estaba partiendo de la risa y decía, pero esto lo escribí yo, sí, bueno. Me reía de pensar que yo he escrito esta burrada. Porque sí, la verdad es que es un libro, bueno, que es un libro raro que yo mismo no entiendo, porque lo escribí por compromiso en unas condiciones idóneas, pero que no se pueden repetir ni fabricar, que es el convencimiento de que nadie lo iba a leer. Es decir, me explico, es un libro que en realidad no era un libro, sino un cuento que salía todos los días durante el mes de agosto, en plenas vacaciones de verano, en un diario español. Y entonces me dijeron, ¿quieres escribir una historia que se publicará cada día un trocito? Lo que se hacía antiguamente, ¿no? Decir, vamos a recuperar aquella... Y dije, bueno, y entonces pensé que sea una cosa de humor, parrafitos cortos, y bueno, y entonces la iba escribiendo sobre la marcha. Lo primero que se me ocurría, pensaba, bueno, esto lo leerá alguien quizá en la playa, y luego pues ya se acabó. Se acabó, y además lo leerá sin mucha atención y sin un criterio literario. Total, que lo que me pasaba por la cabeza lo escribía. Y a veces ni siquiera me pasaba por la cabeza porque tenía que darme mucha prisa para cada día escribía el capítulo del día siguiente. Y como no había entonces nada, pues venía un motorista a buscar las páginas y se las llevaba tal cual a la redacción del periódico. Y cuando se acabó, entonces la editorial me dijo, ¿y si publicamos el libro? Yo dije, no vale la pena porque estaba hecho para esto y es como publicar las crónicas deportivas de una temporada, no tiene ningún interés. Hombre, pero a lo mejor alguien quiere tenerlas, esto porque va recortado, bueno, total, que se publicó. Y tan convencidos estábamos de que era inútil publicarlo, que no es el único libro por el que no cobré un anticipo, porque pensamos que no se iba a vender. Bueno, y aquí está el pobre Gur, todavía con... Y ahora que he leído este trozo, no lo había vuelto a leer, ahora que he leído este trozo me doy cuenta de que es un libro que ya no se entiende, porque todos son referencias muy concretas de lugar y de tiempo. Entonces, fuera de Barcelona y de ese año o los años inmediatamente posteriores, la mitad de las cosas no se entienden. Y habla de fax, alguien que recibe un fax, un teléfono con contestador, todas estas cosas. Ya todo eso necesita notas de pie de página, porque un lector ya no sabe, un lector joven ya no, y no, por supuesto, nombres, personajes, todo eso, nada. Sí. En eso tiene razón, que han cambiado muchas cosas. Sin embargo, yo lo he recuperado porque seguro que todos ustedes saben o han oído hablar del FOMO, Fear of Missing Out. Y esto se escribió en 1991 y aquí es un ejecutivo que el pobre hace malabarismos para hacer todo y yo creo que se va a entender. Así que, Eduardo, no sé, ¿puedes leerlo? Bueno, es el día 22, ¿sí? Sí. Día 22. El ejecutivo conduce el coche con las rodillas. Con la mano derecha sostiene el auricular del teléfono del coche. Con la mano izquierda sintoniza la radio del coche. Con el codo izquierdo sube y baja las ventanillas del coche. Con el codo derecho impide que los niños jueguen con el cambio de marchas del coche. Con la barbilla pulsa sin pausa el claxon del coche. En la oficina, telex, fax, cartas, mensajes en el contestador, consulta la agenda. Nena, cancélame la cita de las 11, nena. Conciértame una cita a las 12, nena. Resérvame una mesa para 4 en La Dorada, nena. Cancela la mesa que tengo reservada en Reno, nena. Resérvame plaza en el vuelo de mañana a Múnich. Nena, cancela el vuelo de esta tarde a Ginebra. Nena, las pastillas. El ejecutivo aprovecha breves momentos de descanso para aprender inglés. My name is Pepe Robelló, in shape no bigger than a nugget stone.
El ejecutivo baila sevillana. La profesora le riñe porque se nota que no ha estudiado en casa. Josú, Robelló, a ver esos brazos y esa cinturilla. El ejecutivo practica el difícil arte de las castañuelas montado en la Kawasaki. Por culpa del accidente llega tarde al club. Juega 2 partidos de squash sin quitarse el traje de Faralaes. En el restaurante se limita a un plato de apio sin sal, un poleo menta y un cohiba. Las pastillas, el jarabe para la digestión, el complejo vitamínico, las aflicciones del ejecutivo, gastritis, sinusitis, jaqueca, problemas circulatorios, estreñimiento crónico. Confunde el cohiba con el supositorio. En la clase de aeróbic se descoyunta los huesos. El traumatólogo lo arregla. La masajista lo vuelve a estropear. No, quédate esto. ¿Quieres hablar de esto? Sí. Ya ven, no hace falta. Déjame. Pero también el extraterrestre, que si no han leído el libro de sus noticias de GURB, lo tienen que leer, en un momento hace lo que hacen sus vecinos y se va a misa. Y entonces, en la misa, luego dice, el cura dijo en el sermón algo muy interesante. Atención al consejo. No confiéis en aquellos que os engañan. Confiad más bien en aquellos que no os engañan. A nadie se le habría ocurrido. Pero luego también alguien le pregunta, ¿y tú estudias o trabajas? Está el extraterrestre en un bar. Y el extraterrestre contesta. Se me acerca una chica muy joven y atractiva. Con gran desenvoltura me pregunta si estudio o trabajo. Le respondo que en realidad no puede hacerse esta distinción, porque quien estudia aplicadamente realiza el más importante de los trabajos para el día de mañana. Del mismo modo que quien pone los 5 sentidos en su trabajo, algo nuevo aprende cada día. Sin duda satisfecha con mi respuesta, la chica se aleja a buen paso. Así que, como ven, era un extraterrestre muy sensato, como todos los personajes. Tú has sido traductor, tus libros se han traducido a muchas lenguas, y yo me pregunto, por ejemplo, en Noticias de GURB, si has tenido contacto con los traductores, porque traducir esto a muchas lenguas, ¿cómo se hace? Y el humor es muy difícil de traducir, y uno de los castigos por escribir humor es que es muy difícil que tenga éxito en el extranjero. A mí me han traducido otras novelas que se han vendido bien, pero en cambio las novelas de humor no funcionan. Solo funcionan en Polonia, como he dicho antes. Y bueno, porque allí hay una larga tradición de novela de humor inteligente. En cambio, el humor es una cosa muy local. Lo que hace gracia en un sitio no hace gracia en otro. Es una cosa muy temporal. Lo que hace gracia ahora no hace gracia al cabo de 10 años. Incluso puede ser, con el desfase que hay entre que se traduce un libro, una cosa que podía ser graciosa ya ha dejado de serla porque ha pasado lo que sea, porque hay un cambio de perspectiva. La mayoría de mis libros ahora difícilmente pasarían no la censura del censor, sino otras censuras, porque hay una serie de bromas que en este momento, pues, pero que nadie se toma, yo creo que nadie en el fondo se toma a mal si no va a buscarlo con lupa, porque están hechas sin mala intención. Y sobre algo hay que reírse, si no nos reímos de nada, pues... entonces, bueno, Sin Noticias de GURB es un libro particularmente difícil de traducir. Si es particularmente difícil de entender ahora en español, para un español, imagínate, para un noruego. Entonces los traductores pues enseguida se ponen en contacto conmigo y me dicen, ¿qué hago? Y le digo, no lo sé. Marta Sánchez, ¿quién es Marta Sánchez? ¿Quién sabe en estos momentos en el extranjero quién era Marta Sánchez? Entonces, bueno, un equivalente
¿qué equivalente? Una vez te dijeron Madonna, ¿no? Madonna en un momento, ahora Sí, pues sí. supongo que dirían Taylor Swift, pero claro, no es lo mismo porque era una cosa mucho más local y mucho más sencilla que no una gran estrella, ¿no? Entonces yo decía que no, que Madonna no me convencía, que seguro que en cada país hay una cantante que reúne estas condiciones, ¿no? Que gusta, que es simpática, mona y que no tiene un éxito relativo, que sale de telonera, en fin, pues este era un poco el personaje que yo quería dar, y eso es muy difícil de traducir. Luego a Gurb le gustan mucho los churros, y ahí tuvimos muchas discusiones. Sí, pero bueno, muchos me preguntaban qué son los churros, y otros lo sabían, pero claro, un traductor pues tiene que saber esto. Seguramente además ha estado en algún país donde los churros se consumen. Y entonces por ejemplo, el traductor francés lo tradujo por buñuelos. Claro, no es lo mismo. Otro no sé qué puso, unos piroguis, pero hubo alguno que puso churros y entonces entre paréntesis, no sé qué ponía, una cosa asquerosa. Y ahora, en cambio, fíjate, ahora los churros están en todas partes del mundo. Encuentras una churrería y ya no hace falta el traductor, pues ahora no tendría este problema. Y bueno, sí, es divertido ver los problemas para los que nos gusta la traducción y nos gustan los idiomas, ver los problemas que presentan. Este libro, algunos muy particulares, pero todos los libros de humor míos tienen problemas que son muy divertidos, y yo guardo, y se podría hacer un estudio, porque guardo todas las cartas o los correos que he ido recibiendo de los traductores. En una conferencia que dio sobre traducción, dice que de todas las profesiones, la de traductor es la que ofrece mayor porcentaje de personas malhumoradas. Pero tiene una razón. Bueno, no recuerdo por qué dije esto. Sí, porque no ganan dinero, porque no ganan dinero, pero bueno, yo fui traductor. Yo fui traductor muchos años, lo pasé muy bien, me gustaba mucho, aprendí muchísimo y tenía un sueldo bastante bueno. Trabajaba para organismos internacionales. Fui traductor y luego fui intérprete, traductor simultáneo, como los que ahora me están traduciendo, y seguramente muy malhumorados pensando, este tío que mal habla. Nunca habla uno a gusto del intérprete. Siempre habla o demasiado deprisa o demasiado despacio, y entonces, bueno. Pero yo creo, en cambio, la traducción es estupenda, es lo más. Cuando me preguntan consejos para el que quiere escribir, claro, yo, ¿quién soy para dar consejos? Pero solo doy uno. Aprende un idioma bien aprendido, un idioma extranjero. El que tú sabes ya lo sabes, pero eso no vale. Aprende un idioma. Y con esto ya no hace falta que vayas a ninguna academia de aprender a escribir, ni cursos de estos. Lo importante es conocer otro idioma. El tuyo, pues mira, es la diferencia entre conducir un coche o saber cómo funciona el motor de un coche. Tú conduces y bueno, y ya está. Pero se avería, levantas el capó y no sabes qué hay. En cambio, si traduces, lo que haces es desmontar y montar coches. Y esto ayuda muchísimo. Yo no sé cómo se puede escribir sin conocer algún idioma. Pasamos ya a 2016, cuando recibes el premio Cervantes, en el 2016. Dijeron que es en el humor, cima de la inteligencia literaria, donde el autor, Eduardo Mendoza, exhibe su condición cervantina. Eso es lo que decía el jurado. Cuando te dieron el premio Cervantes, todo el mundo alababa ese humor, que es fantástico. Sin embargo, el humor, todos sabemos, no es algo que se considere
como en las altas esferas o una literatura de calidad en el mundo literario. ¿Por qué ese doble rasero? Por un lado, qué bien, qué divertido es el humor, lo que nos permite hacer, y luego, no hombre, no, esos libros no son serios. No, yo no sé, yo creo que es una cosa coyuntural. La literatura de humor siempre ha estado presente y siempre ha estado valorada. Hay tragedia y hay comedia en todas las épocas. Y solo en el siglo XIX, con el realismo y el naturalismo, se impone un tipo de literatura muy seria. No en todas partes se sigue conservando el humor, pero en fin, los grandes autores, los grandes referentes de la novela del siglo XIX son más serios que un corcho. Con la excepción de Dickens y de alguna mujer como Jane Austen o George Eliot. Pero los demás son serísimos, y ahora pues Dostoyevsky. Y aunque luego se recupera el humor, siempre queda como una cosa un poquito... El humor se pasa a manos de un humor populachero, un humor más tosco. Se mantiene en el teatro. Sigue habiendo un teatro de humor muy... Bernard Shaw es un escritor de teatro de humor, incluso Beckett, pero el novelista de humor no. La novela no se recupera del siglo XIX. Y luego yo creo que ya vuelve un poquito, pero le cuesta más, le cuesta más. Pero bueno, está sufriendo un sarampión que se curará, ¿no? Yo creo, y que volverá. Toda la novela picaresca es novela de humor. El siglo XVIII es lo que queda del siglo XVIII, es la novela de humor. Es que tengo aquí, ¿dónde lo decía? Sí, El Roto, que es un dibujante de cómics en español, decía hace muy poquito tiempo, es muy difícil hacer humor en estos tiempos tan serios. El Roto también hace unos comentarios fantásticos. Bueno, tenemos que pasar el tiempo y en el 2021 escribes una novela que dices que ya no vas a escribir más, pero en el 2024 aparece 3 enigmas para la organización. Y el humor, atención, en tres enigmas para una organización, los detectives, esta vez hay varios, investigan un cuerpo sin vida en un hotel en las Ramblas, la desaparición de un millonario británico, y investigan a una empresa de conservas, Conservas Fernández, que no ha subido el precio de sus productos en un año. Esto sí que es para investigar. Cuéntanos, después de decir que no escribías y luego escribiste, ¿cómo te vino toda esta historia? Bueno, no sé, porque soy un bocazas. Llegó un momento que pensé, quizá tendría que dejar de... No de escribir. Todo luego las cosas, la gente no pone atención a lo que digo. Yo dije que no quería escribir, que tenía que dejar de escribir novelas, que ya estaba bien de escribir novelas, que ya había llegado a una edad en la que ya las novelas no tenían razón de ser, no sé por qué lo dije, pero lo dije, y que ahora iba a empezar además ya a hacerlo cada vez peor, y que esto podía acabar muy mal, y que me iba a dedicar a escribir otras cosas, algunos ensayos, alguna cosa. Y bueno, y no sé por qué alguien me hizo caso, y no sé por qué esto salió en algún sitio y alguien se enteró. En varios, sí. Sí, bueno, total, que al cabo de un tiempo pensé que me aburro, voy a escribir una novela de risa, que es lo que me divierte. Y me puse a escribirla, y cuando la acabé dije, pues mira, qué bien, y entonces la publiqué. Entonces, ¿y por qué la has publicado y por qué la has escrito si habías dicho que no la ibas a escribir? Y digo, bueno, perdón, ya no lo haré más. No sé. Sí, porque no sabía qué hacer, me aburría si no escribía novelas de humor. Hablando del humor, y ya
va a ser casi la última pregunta. Los nombres de las novelas de Eduardo Mendoza recuerdan mucho a los nombres de los tebeos, a los motes en los pueblos, son muy ricos y siempre dices que tú cuando pones un nombre te tiene que decir algo, tienen que decir algo. Yo que soy de un pueblo, a mí me recordaba eso, a lo mejor decía el lento y corría mucho, o el gordo y era muy flaco, o el flaco era muy gordo, sí, todas esas cosas. Y tú has reconocido esa influencia, por ejemplo, de los tebeos que leías cuando eras pequeño. ¿Qué más? No, nada más. Yo leía, era lector, bueno, como todos los niños, de las tiras cómicas, de los tebeos, y bueno, y eso me influyó mucho, porque claro, cuando yo quería ser escritor, era un renacuajo y quería ser escritor, lo que leía era esto, y me hacía mucha gracia. Eran primero de humor, todo lo que leíamos los niños era literatura de humor, y de vez en cuando algunas de aventuras, de westerns y la guerra y no sé qué, pero mucho, la mayoría de cosas eran personajes caricaturescos, eran caricaturas de la realidad y hablaban un lenguaje caricaturesco y tenían unos nombres también ridículos, pero que estaban muy presentes y que incluso han pasado algunos al idioma, ¿no? Al idioma de cada país, el abuelo Cebolleta, estos personajes, ¿no? que es uno que está siempre contando historias de su juventud, es un vejete, pero desde cuando yo era joven, pues este personaje era, ¿no? Y así muchos que forman parte. Entonces yo nunca he abandonado a estos, nunca he abandonado nada de lo que he leído. Luego leí mucha literatura juvenil, de Salgari, de piratas, y Julio Verne y Sherlock Holmes, y siempre lo he ido incorporando todo. Me parece que ir dejando atrás etapas está mal, ¿no? Hay que integrarlas y continuar con ellas. Quizá por eso los libros me salen así. Pero bueno, de esa época yo conservo estos personajes que eran muy queridos por nosotros, ¿no? Y además en los libros cambias de registro, desde un registro ocultísimo a un registro de la calle, con estos nombres que o son muy divertidos o son muy serios. Es fantástico. Los libros de Eduardo Mendoza, aunque él insiste y todo el mundo dice que son de humor, son libros en los que se puede encontrar muchísimo sentido común, de verdad, de las verdades. Así que si no lo han leído, léanlo porque merece la pena. Viendo un documental, Eduardo Mendoza cuando va a firmar un libro es casi una rockstar, todo el mundo le aplaude cuando llega, hay gente joven, hay gente mayor y todo el mundo quiere decirle lo mucho que le han gustado sus libros, pero había un documental muy divertido en el que tú contabas que una persona hizo fila durante mucho rato para decirte... No, para decirme que no le gustaba nada lo que yo escribía. Pero ¿qué mérito tiene, no? Yo no haría rato de cola por nadie, pero para insultarle, pero bueno, y se lo agradecí muchísimo porque, claro, uno piensa que qué bien todo el mundo me quiere. Claro, es mentira. Es mentira. Casi todo el mundo te quiere. Claro, no, solo conozco a los que me quieren, a los que no me quieren no los conozco, que son muchísimos más. Pero no los conozco, no os fiéis de los que os engañan. Sin noticias de Gurb. Sí. Sí. Bueno, sí, toma el cacharro, es verdad. También tienen que saber que Eduardo Mendoza es duque de una isla intelectual. Javier Marías, un escritor muy conocido que murió hace unos años, tenía una isla particular, la isla de Redonda, donde nombraba a sus amigos queridos, los nombraba duques. A Eduardo Mendoza lo nombró duque de Isla Larga, en la isla de Redonda, así que tienen con ustedes a una alteza. Juan Villoro, mexicano, lo nombró duque de Nochevieja, y con Javier Marías erais muy buenos amigos y compartíais muchas aficiones, traductores, escritores, os presentabais en los libros. Cuéntanos un poco. Bueno, nada,
éramos amigos de mucho tiempo atrás, cuando yo había ya tenido un éxito relativo aunque, a ver, Javier Marías, que era más joven que yo, había publicado, era un niño prodigio. A los 18 años escribió una novela que estaba muy bien escrita y se publicó. Y fue uno de los primeros que recuperó lo que hicimos luego otros, que fue recuperar los géneros perdidos. En aquella época estaba muy... lo que había que escribir era literatura experimental, analítica, unas cosas muy difíciles de leer, sin diálogos, sin personajes, sin signos de puntuación, una cosa tremenda. Y él pues dijo, a mí me gustan las novelas, y escribió una novela de piratas que se llamaba La travesía del horizonte. Y a mí entonces, bueno, nos conocimos, pero luego yo tuve más éxito con La verdad sobre el caso Savolta que él, que estaba ahí un poco, y yo le había presentado algún libro y decía, este es el escritor que mejor escribe de todos los que escribimos ahora en España. Y tengo documentada esta declaración en un periódico, con lo cual no me lo invento. Y luego él se convirtió en un escritor muy famoso a escala internacional. Pero seguimos siendo muy amigos y nos seguíamos viendo y compartíamos algunas aficiones muy intensas, como por ejemplo el fútbol. Yo era del Barcelona y él del Real Madrid. Y tenemos una correspondencia llena de insultos y ja, 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 ya veréis. Nombro a Javier Marías porque Javier Marías, mucho antes de que te dieran el premio Planeta o el premio Cervantes o ahora el premio Princesa de Asturias, siempre decía: ¿por qué no le dan esos premios a Eduardo Mendoza? Así que el cariño y la admiración era mutua. Bueno, nos podríamos estar aquí horas y horas, pero yo creo que ya es hora de abrir al público las preguntas. No sé quién tiene un micrófono, si hay preguntas. Lola está ahí con... Toma, Eduardo, que esto ya es para ti. Me parece que nos hemos dejado anonadados. Sí, dormidos en la primera fila, como tú decías. Luego te van a decir que muy bien. Buenas noches. Ha sido un placer escucharlos a ambos. Muchas gracias por la entrevista, querida Carmen. Muchas gracias por el humor, principalmente, señora Mendoza. Quisiera preguntar más bien si el caso de la empresa de conservas es real. De verdad, a veces la realidad es más... supera la ficción. Y de hecho hubo un caso similar en Estados Unidos con la Ford y Dodge, que Dodge los terminó denunciando porque Ford quería subirle el sueldo a los empleados. Bueno, sí, no, el caso de las conservas Fernández me lo inventé, por supuesto, pero bueno, nunca se inventa nada de la nada. Si no tuviera alguna conexión con la realidad, no sería... el humor es la realidad vista en un espejo deformante, ¿no? Por lo tanto, es muy posible. Y sí, yo andaba pensando eso, porque a mí me gusta mucho andar por la calle, ir al mercado. No es que me guste ir cada día, no, los trabajos de la casa no me gustan, pero bueno, sí ver a la gente, ir a los mercados, ir a las tiendas, ir a los supermercados, y entonces observar estas cosas, que hay fluctuaciones en los precios, que cambian las cosas de sitio. Bueno, no sé, me parece interesante la vida de la calle. Yo creo que el que escribe ficción, el que escribe novelas, bueno, no hay que hacer generalizaciones, pero el que escribe novelas pues tiene que contar lo que ve en la calle. Luego ya está el que escribe historia y el que analiza y el filósofo y el periodista que habla de crónica, pero el novelista tiene que contar estas cosas. Y el precio de una lata de sardinas es un elemento importante.
hay que incluirlo en la literatura, no todo va a ser. No, las preguntas son para ti. Sí, sí. Lola tiene... Sí. Hola, buenas tardes. Soy Javier Cofré de Radio Latina. Me gustaría saber en qué momento usted se dio cuenta de que sus libros estaban siendo leídos, en qué momento usted valorizó el trabajo, porque usted estaba hablando del el primer ingreso por el libro que usted vendió, la primera vez que recibió ingreso por lo que usted escribe, y usted no esperaba que fuera esa cantidad. ¿En qué momento usted valorizó el trabajo que estaba haciendo? Poquito a poco, porque claro, es difícil. Una cosa es saber, se han vendido tantos libros, eso es una cifra que no significa nada. Lo que sí es notable es de repente ver que hay un lector y otro lector y otro lector y otro lector. Eso se produjo muy lentamente. La primera vez que yo estuve en una firma de libros, firmando mis propios libros, pues me pusieron en la calle el día del libro en Barcelona, que es una fiesta muy... Y me pusieron una mesa con una silla y un montón de libros y no vino nadie. Y al cabo de una hora, pues quitaron la silla, quitaron los libros y me fui a otro sitio donde había otra silla y otros libros y otra mesa, otra librería, y vino una persona o dos. Y así, y al cabo de unos años, pues ya venía más gente, y al cabo de otros años, y al final llegó un momento en que venía muchísima gente. Y entonces ya empecé a pensar, esto es muy raro. Lo raro no es que... Lo raro es que haya gente dispuesta a estar 40 minutos de pie haciendo cola para que yo le ponga con mucho afecto Eduardo Mendoza, toma, nada más. Es decir, este acto de no sé qué, de mitomanía, si lo queremos ver mal, o afecto y si lo queremos ver bien, pues es lo que me empezó a sorprender. Y luego ya, también es verdad que en estas ferias del libro hay una especie de juerga continua y ahí ya se va a buscar la firma como uno va a no sé qué, ¿no? Hay algo un poco casi de fiesta popular. Pero es cierto que claro, uno ve que tiene muchos lectores y que tiene lectores, lo que me complace es ver que tengo lectores muy diversos, lectores cultos y no diré incultos, pero sí gente muy sencilla en apariencia, ¿no? Profesores universitarios y gente, jóvenes y viejos, gente que me cuenta cosas y esto es importante, es muy enriquecedor y muy satisfactorio y también un poco preocupante, porque claro, uno piensa que asume una gran responsabilidad mayor de la que piensa y de la que quisiera. Porque yo escribo una tontería y esto para alguien en un momento de su vida significa algo. Leyó este libro cuando era pequeño, no sé qué, le gustó, lo leyó en circunstancias difíciles y se animó. Con este libro quiso dedicarse a esta repercusión que uno no piensa ni calcula cuando escribe. Pues bueno, es parte de la vida del escritor. Muchas gracias por venir a contarnos todo el proceso de sus novelas. Yo creo que es tan divertido leerle como escucharle. Es un placer. Ha hablado de la importancia del aprendizaje de otra lengua y de la traducción a la hora de escribir. También ha hablado de aquellos personajes de sus lecturas juveniles que le han acompañado a través de los años. Y a mí me gustaría un poco preguntarle por su biblioteca, porque creo que también las bibliotecas, ya sean en modo digital o en modo físico, son también muy relevantes para las lecturas. ¿Cómo es su biblioteca
y qué peso tienen a lo mejor otras literaturas que no sean en lengua española y qué peso a lo mejor tienen los libros de grandes escritores y amigos como Javier Marías. Gracias. Mi biblioteca, bueno, no es una gran biblioteca, no es una biblioteca que merezca, porque a diferencia, por ejemplo, de Javier Marías, que era un gran coleccionista de libros, yo nunca lo he sido. Como he llevado una vida bastante trashumante, sobre todo en una etapa de mi vida, he perdido muchas bibliotecas. He hecho una biblioteca, pero luego en un traslado pues se ha ido. Tuve una experiencia interesante en este sentido. No me quisiera alargar, a lo mejor. Sí. En un traslado metí todos los libros en unas cajas y los puse en un guardamuebles de esto. Y pensé, en cuanto me instale los... Pero las cosas se fueron complicando. Tardé 2 años en recuperar aquellos libros. En aquellos 2 años solo una vez necesité un libro, que lo que hice fue volverlo a comprar. Entonces pensé, es mucho más fácil tirar los libros y cada vez que uno lo quiere releer, comprarlo. Es mucho más barato que tener media casa llena de libros. Pero bueno, no, a pesar de todo, tengo una biblioteca donde hay los libros que me gustan y los libros que también me gustan y además son de amigos queridos o no queridos, pero es igual, ahí están porque ahí están unos cuantos libros que están porque están y otros porque los quiero bien. Pero yo creo que muchas veces saco un libro que lleva 30 años, lo abro y se caen las páginas. No tiene sentido guardar los libros. En cambio, me gusta mucho ir a las bibliotecas. Durante una etapa, ahora menos, pero en una época era muy lector de bibliotecas. Iba a los sitios y iba a las bibliotecas que tienen de todo, que hay un silencio, es una cosa dedicada a la lectura. Y leo más en idiomas que no son el mío, o los míos, porque soy bilingüe, y yo pensaba, ¿por qué hago esto, ¿no? Y una vez un profesor alemán me dijo, porque te gusta la conciencia lingüística. Y pensé, qué bien. Ahora ya sé lo que estoy haciendo. Que era esto, me gusta... Claro, es mejor un libro que uno ha aprendido el idioma. Entonces, yo creo que tengo más libros en idiomas que casi no entiendo que en castellano o en catalán. Y bueno, y además procuro no tener demasiados libros. Cuando compro un libro procuro tirar otro, que pienso nunca lo volveré a leer o no sirve para nada. Un desastre, no me hagan caso. Eduardo, muchas gracias. Es un placer y un privilegio tenerte aquí presente con nosotros en vivo y en directo y escucharte. Tengo solo una curiosidad. ¿Cómo encajó Marta Sánchez el que estuviera en el libro? ¿Cómo fue ese proceso? ¿La llamaste? ¿Le dijiste vas a ser protagonista? ¿Cómo fue? No, claro, no. Eso es una espina que tengo. Porque, por supuesto, no le consulté. Como estaba escribiendo, como he contado antes, una cosa así, de cualquier manera, pues el primer nombre que me encontré lo puse. Me parecía que encajaba con este tipo de personaje. Y luego, cuando ya el libro se empezó a leer y no sé qué, pues claro, llegó a sus oídos y se enfadó. Sé que se enfadó porque, con razón. Con razón, yo también me habría enfadado porque pensó que era una falta de respeto y lo era, involuntaria, yo no quería, pero bueno. Y luego no sé si ha cambiado de opinión, nunca me he encontrado con ella. Pero si me la encontrase, le pediría sinceramente perdón porque bueno, no está bien poner el nombre de una persona conocida ahí al tuntún.
Bueno, pues antes de acabar quiero dar las gracias a ustedes por su atención y sobre todo y muy especialmente a Carmen porque ha sido una estupenda interlocutora. Aunque me ha hecho leer, que es una cosa que no me gusta. Y recordar. Y recordar, pues nada, le estoy muy agradecido. Gracias. Vamos a esperar antes de... A mí me ha encantado ver la cara que ponía Eduardo cuando recuperaba un texto del que no se acordaba y decía, pero eso lo escribí yo, y se reía. A mí me parece que es fantástico, que a él también le hacía gracia leer noticias de GURB. En el 2006, Javier Marías, que hemos vuelto otra vez a él, hacía una descripción que yo creo que es perfecta de quién es Eduardo Mendoza. Dice, agradable, dice, es una persona agradable, educada, con un punto de ironía casi imposible de percibir por lo educado que es. Damos fe, lo que los conocemos, damos fe. Muy enigmático, porque a la vez que está, parece no estar allí donde uno lo ve. Aunque nosotros hemos de confesar que sí que está y está totalmente presente con nosotros. Eduardo Mendoza, muchísimas gracias por estar aquí. RTE, supporting the arts.